Bienvenidos, qué gusto que están aquí nuevamente con nosotros. Tu servidor, el ingeniero Silvino Hernández, de Quality Scanner, con nuestro equipo de producción. Te tenemos un regalo especial de fin de año. Vamos a ver aquí en YouTube una capacitación completa sobre para qué sirve, cómo se usa y qué ventajas te podría dar el manejo de los escáneres. El día de hoy vamos a empezar con un video que hemos titulado Repaso de los principios básicos de Fuel Injection. Vamos a conocer qué es esto de la inyección de combustible de manera electrónica para que comprendamos para qué nos podría servir un escáner. Esto es el día de hoy. El día de mañana, el siguiente video que vas a ver aquí de capacitación técnica, vamos a hablar sobre los escáneres en su función de diagnóstico. Después tendremos un tercer video sobre la parte de los equipos de los escáneres en su función de servicio. Y por último, tendremos el último video de reparación. Todo desde el punto de vista técnico, con la información que requieres para poderle sacar provecho al equipo que ya compraste o decidas qué equipo es el que tú necesitas. Acuérdate, dale clic si te gusta, pulgar arriba, suscríbete, dale clic a la campanita para que te puedas suscribir, comparte el video, coméntanos cualquier duda, nos va a encantar poder aclararla y poder participar como siempre de una manera activa con ustedes. Así que sin más, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra charla de los principios básicos de Fuel Injection, y para ello le voy a pedir a producción que me ponga la primera imagen que estás viendo ya en pantalla. Esta imagen nos habla de los 4 tiempos o ciclos del motor. En el primer tiempo tenemos la fase de admisión, la segunda compresión, tercera fuerza, la explosión de la bujía o la inyección de diésel si es un motor a diésel. El tercer tiempo es fuerza y el último escape para barrer los gases y mandarlos afuera. Esto es el principio básico. Antiguamente, en la siguiente diapositiva vas a poder ver cómo se suministraba el combustible en la fase de admisión del ciclo de 4 tiempos con un carburador. Esa es una imagen, es un dibujo, un esquema, no es propiamente una foto de cómo funciona el carburador, es un esquema de cómo funcionaba el carburador. Lo que ves del lado derecho es el carburador, lo que está en anaranjado sería la gasolina, y el carburador adentro tenía un tanquecito. Lo comentamos porque ahora ya nadie conoce los carburadores, ¿verdad? Entonces ya no existen, ya no están en los autos. Así es como antiguamente se suministraba el combustible. Quiero que veas cómo aquí en la parte donde está el tanque del carburador, un tanque muy chiquito, le caben de 50 a 200 mililitros, depende el tamaño del carburador, el auto. En fin, es un tanque muy chiquitito. Le está llegando por arriba la presión de la bomba de combustible, de la gasolina. Ahí tenemos una valvulita con un flotador, como el flotador de los tinacos, de esos más populares, de los tinacos de agua de tu casa. Así funcionaba el carburador. La teoría, y bueno, así era una verdad, el auto nunca se iba a voltear y por eso no había peligro de que se derramara la gasolina. Eso sí, en posiciones muy inclinadas sí había posibilidades de que se saliera esa gasolina, no era muy peligroso, por eso también se eliminó. Quiero que veas del tanque del carburador cómo sube un tubito hacia lo que se conoce la garganta o la parte de admisión del carburador, lo que normalmente le decían la garganta del carburador. Hay carburadores de una garganta, de 2, de 4 gargantas. Aquí para el esquema tenemos una garganta, una sola entrada. Ahí se reduce, por eso se dice garganta, se reduce el diámetro de la entrada y eso provoca que se acelere el aire. Al pasar por un lugar más pequeñito se acelera, y en el centro de esta garganta, al acelerarse, se va a producir una diferencia de presión atmosférica menor a la presión atmosférica que hay alrededor en todo el vehículo, alrededor del carburador, y eso hace que la presión atmosférica empuje la gasolina hacia el interior del carburador. Antiguamente los mecánicos de antaño le decían que está chupando en el múltiple de admisión, pero no está chupando. Lo que pasa es que es una presión menor a la presión atmosférica y la presión exterior va a querer irse, va a viajar hacia donde menos presión hay, hacia donde menos resistencia tiene, y por eso van a empujarse las moléculas del exterior hacia el interior.
y eso es lo que provoca que se jale, que se empuje la gasolina que está en el flotador. En el tanque que estás viendo en el anaranjado, en el centro con el flotador. Y ahí van las moléculas de gasolina, que son pequeñas gotitas, hacia el carburador. En la parte de abajo tenemos la mariposa, que se va a estar moviendo según pise en el acelerador. En la parte de arriba hay otra mariposa que la conocemos como el ahogador. Bueno, eso era antiguamente, pero como te podrás imaginar, el carburador todo el tiempo está metiendo gasolina. Si el motor está funcionando, no importa si voy de bajada, de subida, si estamos acelerando, desacelerando, y más cuando estamos en una condición de bajada, desacelerando, y las RPM son muy altas, de todos modos va a seguir entrando gasolina. Entonces, esto es lo que hace que el carburador, o los autos con carburador, gasten tanta gasolina. Solución: se vino el primer invento, que fue precisamente lo que conocemos nosotros como la inyección de combustible de manera indirecta. Aquí en la gráfica, en la siguiente imagen, en la siguiente gráfica también, estás viendo un inyector atrás de la válvula de admisión. Este inyector lo que nos va a provocar es precisamente que entre la gasolina cuando la válvula de admisión se abra. Cuando la válvula de admisión se abra, en ese momento el inyector inyecta combustible controlado por la computadora y va a hacer una mezcla, además de que el inyector va a suministrar una gasolina mucho más atomizada. Ya en lugar de gotitas le vamos a llamar gotículas. En lugar de que esté aspersando el inyector la gasolina como lo hacían antiguamente las espreas del carburador, ahora se utiliza la palabra asperjando. No aspersando, asperjando. Va a estar haciendo gotículas y pues en algunos libros vas a escuchar que dicen que pulveriza la gasolina. Eso no es posible. No se puede convertir el líquido en polvo nada más con una boquilla. Habría que hacer otra serie de procesos para cambiar el estado de líquido a sólido y luego en polvo, ¿verdad? O sea, no se puede pulverizar la gasolina, pero se hace con unas gotículas tan pequeñas que pesan menos que las moléculas del aire alrededor, y eso hace que floten, y por eso parece que esas partículas, esas pequeñas gotículas de gasolina, esas moléculas de gasolina tan pequeñitas y que pesan menos que las moléculas del aire, parece que generan un polvo, una nube, y por eso hay gente que habla de que se está pulverizando la gasolina. Bueno, ok, ahí eso nos va a permitir que se mezcle mejor con el aire y entre mejor mezclada al cilindro para quemar la gasolina. En la siguiente gráfica tenemos también de los primeros intentos por mejorar la inyección de combustible, el famoso TBI, Throttle Body Injection, la inyección por el cuerpo o por la garganta, por el cuerpo de admisión o por la garganta. Nosotros también le llamamos ahora el cuerpo de aceleración, y parece mucho a un carburador de los de antaño, de 2 o 4 gargantas, pero en realidad el que está ahí en el centro, ese verde, es un inyector TBI que está... no atomizaba, este sí atomizaba, no hacía unas gotículas, todavía el TBI hacía gotitas, todavía no mezclaba bien la gasolina. Incluso a veces, si lo ves desde arriba, cuando un TBI está funcionando sin el filtro de aire, vas a ver que parece que está metiendo chorros de combustible, no está realmente haciendo un asperjado del combustible. Por eso desapareció, igual que el carburador, ya no existen carros TBI, pero te lo estoy mostrando para que lo conozcas. Otra forma de inyectar combustible, que fue también muy popular, ahora ya no es tan popular, es esta que le llamamos la inyección Vortec, muy utilizada por General Motors, pero no son los únicos. Esta imagen que estás viendo aquí se le conoce como el distribuidor. En el centro de la imagen ves una parte negra, la más grande que se nota. Ese sería el distribuidor, que es ahí una cubetita, un depósito donde va a llegar la gasolina a presión. Ahí tenemos la válvula de alivio, esa doradita que ves en tu mano izquierda. Esa sería la válvula para evitar que se sobrepresione, y en las puntas tenemos los inyectores que van a abrir de acuerdo a una secuencia al orden de encendido, también atrás de la válvula de admisión. Todo esto se le conoce como inyección indirecta, ¿ok? Lo último que está llegando, todavía todo esto existe, pero lo último que está llegando en este momento es la inyección GDI,
la inyección directa de combustible. ¿Qué quiere decir directa? Mira, aquí en la imagen te estoy mostrando cómo el inyector está después de las válvulas de admisión, en efecto, en la cámara de combustión. Este es un inyector que está montado de manera lateral, pero de manera lateral con respecto al cilindro. No tiene inyección lateral, no. Él también inyecta por la parte de arriba, perdón, recibe la gasolina a presión por la parte de arriba y le inyecta por la parte de abajo. Nada más está, digamos que en forma horizontal el inyector. Y la diferencia es que aquí, en lugar de tener 50, 60 libras como en los Multiport, o 8, 10, 12 libras como en los TBI, aquí el inyector GDI tiene 1500, 2000 y en algunos autos más libras, más de 2000 libras de presión al momento de inyectar el combustible. ¿Por qué? Porque lo hace cuando el pistón está en su punto muerto superior en compresión. Entonces tiene que vencer toda esa presión que está dentro de la cámara de combustión, pero sobre todo aquí sí se forman unas gotículas con la presión tan alta y con las toberas y con las boquillas de estos inyectores que permiten una mezcla realmente uniforme. Hay después inyectores que le llamamos nosotros piezoeléctricos. Esos inyectores todavía van a ser más chiquititas las gotitas y las van a estar inyectando de manera estratificada. ¿Recuerdas el momento en que el pistón empieza a comprimir la mezcla de aire? Ahorita solo es aire. Bueno, le decimos mezcla porque pues el aire viene con un montón de gases revueltos, más del 70% es nitrógeno, pero trae oxígeno, trae muchos gases. Esa mezcla la va a comprimir el motor cuando es inyección directa, y conforme va subiendo y aumentando la presión o disminuyendo la cámara de combustión, ahí va de manera estratificada inyectando estos inyectores GDI de inyección estratificada, que se conocen también como piezoeléctricos. No todos son piezoeléctricos, hay también GDI convencionales de bobina que hacen inyección estratificada, como todos los de Volkswagen, por pedacitos o por parte. No la mantienen abierto el inyector, sino hacen varias micro pulsaciones para inyectar combustible en el proceso en el que el pistón sube del punto muerto inferior al punto muerto superior en el ciclo de compresión. Ahí va metiendo gasolina, se mezcla muy bien la mezcla aire-combustible, y eso hace que tengamos un quemado perfecto. No solo una mezcla estequiométrica, 14.7 partes de aire por una de combustible, sino también un quemado perfecto de esa mezcla. Entonces se aumenta el rendimiento del combustible, la potencia, la eficiencia del motor, en fin, por eso se está prefiriendo ya en este momento la inyección GDI. ¿Ok? Y yo te apuesto que ya te estás preguntando cómo es que se controla todo esto. Bien, en la siguiente imagen tenemos los principios, o vamos a iniciar ya con los principios básicos de la inyección de combustible. Aquí estás viendo en esta imagen, en el centro, un módulo de control electrónico del motor, también conocido como la computadora. Del lado izquierdo de tu pantalla vas a ver el universo de los sensores. Ahorita aquí te pusimos de 4 o 5 sensores nada más como la muestra, y del lado derecho la parte del universo de los actuadores. Entonces la computadora le manda una señal de referencia, casi siempre por ahí de los 5 volts. El carro funciona con 12.5 de su batería, entonces la computadora baja el voltaje a 5 volts y es el que envía como señal de referencia a los sensores. El sensor recibe ese voltaje y va a medir lo que esté, la condición física para la que está diseñada. Por ejemplo, un sensor de temperatura va a medir la temperatura del auto a través de una resistencia tipo termistor que tiene dentro, y esta señal la va a regresar a la computadora como una información, como una señal eléctrica, sí, pero modificada. Entonces le llamamos a la señal que le manda la computadora al sensor, señal de referencia, y la que manda el sensor a la computadora la decimos nosotros señal modificada del sensor a la computadora. Entonces todos los sensores lo que van a hacer es convertir una magnitud física, una medida física, en una señal eléctrica, y esto, cuando viene como información, se le conoce básicamente como electrónica. Entonces el universo de los sensores funcionan con unas líneas electrónicas, líneas de corriente electrónicas.
Del otro lado de la computadora están los actuadores, los que con la computadora, con la información de los sensores, ahora le va a mandar a los actuadores información para que se modifique su estado, se prendan, se apaguen, se cierren, se abran, en fin, depende del actuador del que estemos hablando, y eso le va a permitir a la computadora gobernar las revoluciones por minuto del motor, la cantidad de combustible que va a ingresar, en fin, con la información de los sensores y con la participación de las órdenes que le envía a los actuadores. Esto es el principio básico de el manejo o el control fuel injection. Claro, en la imagen que te acabo de presentar anteriormente estaban unos cuantos sensores. Aquí te pongo otra imagen, no son todos, pero para que veas que hay muchísimos más sensores y muchísimos más actuadores. Todos estos le van a enviar información a la computadora. La información que le envían a la computadora la conocemos como línea de datos, que es la información que recibe la computadora. Y del lado derecho, en azul, en esta segunda imagen, vas a encontrar la parte de los actuadores que trabajan a 12 volts y que la computadora les manda prenderse, apagarse, abrirse, en fin, depende qué actuador sea, la computadora manda esta información con la información del sensor. La computadora manda esta orden con la información del sensor. Esto es el principio básico y vamos a ver un ejemplo así rapidito. Aquí te estoy enseñando la señal que recibe la computadora de un sensor de exposición de cigüeñal, un CKP, o de un sensor de árbol de leva, CMP. Este sensor aquí en la primera gráfica vas a ver que tiene una onda cuadrada. En la segunda tenemos nada más pulsos. A veces esto obedece a, depende cómo calibraron el osciloscopio. Pero en realidad lo que estás viendo es, en la parte de arriba, estás viendo en la primera gráfica, rectángulos. En la parte de arriba del rectángulo es el tiempo que la señal estuvo presente que mandó el sensor. Es un pulso, milisegundos. Después se apaga, por así decirlo, y luego se vuelve a prender. Por eso es que sube y baja la forma de onda, porque está prendiendo y apagando, o mandando señal, no mandando señal. Lo que hace la computadora es contar cuántas veces emite una señal por segundo y entonces la transforma en las vueltas en las que está girando el cigüeñal. Por ejemplo, en este caso, está mandando 750 señales por minuto, perdón, no por segundo, por minuto. Está mandando 750 señales y eso la computadora lo interpreta como 750 revoluciones por minuto que tiene el motor. Tiene un aro dentado el motor que le permite a la computadora tener esta información. Estos pulsos los convierte en una posición de la aguja del tacómetro en el tablero. Ahí estás viendo, está marcando, por ejemplo, aquí ahorita 3500. Si le manda más pulsos, pues va a marcar 5000 revoluciones por minuto o más. Si le manda menos pulsos, pues va a marcar 2000, 1000, 750. Depende cuántos pulsos por minuto le esté mandando el sensor de cigüeñal a la computadora, y ella va a indicarle a la computadora, al actuador en el tablero, que es el tacómetro, el que mide o el que te muestra las revoluciones por minuto, le va a indicar la posición en la que tiene que ponerse la aguja para que así el operador se dé cuenta a cuántas revoluciones por minuto, a cuántas vueltas por minuto está girando el motor. Eso en el tablero, pero la computadora con esa información decide cuántas veces va a abrir el inyector por minuto y de qué tamaño va a enviar esa carga o esa información de apertura para que el inyector se mantenga abierto y deje pasar la cantidad de gasolina que requiere. ¿Ok? Bien, en la siguiente gráfica igual nosotros vamos a ver esta gráfica que estás viendo de color azul, los pulsos que estaría enviando la computadora a los actuadores de inyector, el tiempo que duran abiertos. En la parte de abajo quiero que veas cómo se nota ahora el rectángulo que vimos en la gráfica anterior, se nota hacia abajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inyectores, podríamos decir que todos, pero para que por ahí no vaya a salir un unicornio que no, vamos a decir que la mayoría de los inyectores son gobernados en su parte negativa. Entonces la computadora gobierna y manda una señal con el negativo del inyector, no con el positivo. Tenemos otros videos explicando por qué lo hace esto la computadora, pero ahorita lo importante es que quiero que veas que eso que está
hacia abajo y luego el rectángulo que se forma en la parte de abajo, eso es el tiempo que el inyector dura abierto. Ese tiempo que el inyector dura abierto es suficiente para que deje pasar una cantidad de combustible con el que la computadora calcula, 1, mezcla estequiométrica y 2, RPM por minuto del motor que requiere con la potencia con la que se está demandando. O sea, realmente algo que pareciera muy complicado, muy sofisticado, y no parece, sí lo es, pero despreocúpate, tú en eso no tienes nada que hacer. Eso es software, eso es tema de los programadores, los mecánicos no nos metemos en nada de eso. Es un poco como tu celular. Tú eres muy bueno mandando mensajes, viendo imágenes, viendo el Facebook y no sé qué, y no te estás preocupando de todo lo que hizo el programador. Bueno, acá también la mecánica es muy similar. Todo lo que tiene que ver con la programación, casi nosotros, si acaso, y lo vamos a ver en el último video, lo que hacemos es cambiar los software cuando se dañan, cuando se corrompen, cuando tienen una faltante electrónica, lo borramos el software del carro y lo volvemos a cargar. Pero eso es en el último video en reparación. Ahorita lo que quiero que veas es esta parte de los principios básicos y cómo se está leyendo. En la siguiente imagen vas a notar ahora una parte trasera del motor donde está el aro dentado, un aro dentado nada más como de figura, como de gráfica, y ahí está adentro el sensor de posición de cigüeñal, que con cada vuelta que da el cigüeñal le manda pulsos y eso la computadora lo interpreta para ponértelo en el escáner y en la pantalla, en el tacómetro, en el que cuenta las revoluciones por minuto del motor, para que tú puedas verlo. Y en el escáner te lo presenta en forma gráfica nada más y dice RPM 750. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando una de estas señales no está en una posición correcta? Vamos a suponer que seguimos en la gráfica del sensor de cigüeñal. Ese sensor lo desconecto. Al momento de desconectarlo, lo desconecto físicamente, en verdad, le quito la conexión, el enchufe, el arnés, lo desconecto de ese enchufe que tiene. ¿Qué va a decir la computadora? No recibo señal de sensor de cigüeñal. Perdón, no sabe que yo lo desconecté, obviamente, ¿no? Simplemente no recibe la señal. Entonces, en la siguiente gráfica me va a aparecer o va a generarse un código de falla. Un código de falla, en este caso, como es un sensor de posición de cigüeñal, P0386 en la norma OBD2. Cuando aparece el código de falla P0386, el escáner te lo traduce como falla en el sensor de posición de cigüeñal. Si eres un mecánico poco experto, la mayoría de los mecánicos creen que el código de falla me indica lo que está fallando y lo que es necesario cambiar. No, eso es lo que tengo que revisar. Porque si yo lo desconecté y voy y traigo otro sensor, se lo pongo y no lo conecto, pues no se resuelve la falla, porque yo lo desconecté. O si se lo pongo y lo conecto, ya se resolvió la falla. No, pues ya lo conectaste. El problema era nada más que lo habías desconectado. O sea, date cuenta, tú eres quien hace el diagnóstico, no lo hace el escáner. El escáner solamente va a ir a leer, ni siquiera el escáner, la palabra escáner en inglés quiere decir buscar, o buscador, o buscando. El escáner únicamente va a ir a leer a la memoria de la computadora cuando un sensor se salió del rango de voltaje o de información que debe enviarle. Por ejemplo, está girando el motor porque le diste marcha, la computadora sabe que le diste marcha al motor porque tú al tocar el botón de ignición o de arranque o girar la llave, también le estás avisando a la computadora que le estás dando marcha y la computadora no recibe ninguna señal, no recibe ningún flujo intermitente o pulsos del sensor de cigüeñal, pues ella dice sensor de cigüeñal fuera de rango, señal no plausible, señal no verdadera de ese sensor de cigüeñal y genera ese código de falla P0386. Tú vienes con el escáner se conecta a la memoria de la computadora, va a ir a buscar a la memoria de la computadora y trae ese código de falla y te lo muestra en pantalla. Eso tú puedes ahora, ya sea que conectes otra vez tu osciloscopio y ver si el sensor está enviando la señal. En la siguiente gráfica vamos a ver ahora una señal otra vez de los rectángulos, porque esta es una señal de un sensor de efecto Hall, que ese efecto Hall me manda estos pulsos totalmente cuadrados, una onda cuadrada, y puedes darte cuenta si hay algún
no, de esos pulsos inestable. Por eso es el osciloscopio. Mira, ahí en el dedo de la gráfica, me voy a quitar otra vez de la gráfica, o me van a quitar. Quiero que veas cómo el rectángulo no está parejito. Tiene ahí como que le falta un pedacito. Puede ser que el diente esté lastimado, puede ser que el sensor ya no sirva. Todo eso es lo que vas a tener que checar. Cuando esto se presenta en la siguiente gráfica lo vemos. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un código de falla de esta naturaleza? Se enciende inmediatamente la luz check engine. Tú vienes con tu escáner, en la siguiente gráfica vemos la luz check engine encendida, vemos un carrito y vemos que me dice otra vez código de falla P0386. Y entonces aquí es donde empiezas el proceso del diagnóstico. Diagnóstico es comparar. Diagnóstico no es ver qué tiene, diagnóstico no es encontrar la falla, diagnóstico es comparar. Ya que comparas, vas a poder saber qué es lo que tiene y concluir qué es lo que hay que hacer para repararlo. En la siguiente gráfica te presento un multímetro donde checamos un sensor típico de posición de cigüeñal, de efecto Hall. Le tiene que estar llegando 5 volts de referencia de la computadora, vas a checar esa señal y luego vas a checar los pulsos, o lo pones en hertz el multímetro y vas a checar la línea de salida del sensor para que estés checando que haya pulsos. En cuanto a escáner, en la línea de datos vas a checar que haya pulsos de ese sensor. En la línea de datos, en la siguiente gráfica aquí donde dice escáner, vas a ver que dice RPM del motor, no dice sensor CKP, no dice señal del sensor CKP, sino RPM, son 750 aquí en este escáner que tenemos en pantalla, y eso quiere decir que el sensor sí le está mandando a la computadora la señal. Si el tacómetro no funciona, a lo mejor es el tacómetro. Si el código de falla sigue presente como P0386, pues tenemos que ver la línea, los arneses, las conexiones, en fin, algo que está haciendo que el sensor no esté funcionando de manera correcta. Entonces, regresamos a esta gráfica donde te acuerdas que vimos que hay un universo muy grande de sensores y actuadores. Regresamos y quiero que mantengas esto en mente. La computadora va a recibir información de los sensores. ¿Qué es un sensor? Aquel que va a convertir una magnitud física en una señal eléctrica o una señal electrónica. Que mide una condición de temperatura, de revoluciones por minuto, de presión, esa es una magnitud física, la va a convertir en una señal eléctrica o en este caso electrónica para que la computadora la reciba. La recibe la computadora y ella envía órdenes a los actuadores. En esta gráfica estás viendo cómo la computadora está conectada también a los actuadores para que se aprendan, se apagan. Le dice, ábrete inyector 3 milisegundos, ábrete 3.5 milisegundos. ¿Por qué? Porque es lo que están demandando por revoluciones por minuto, por aceleración, por carga que trae el vehículo, en fin. Y lo está modificando cada instante prácticamente. Algunas condiciones la computadora las modifica en menos de milisegundos para que te des cuenta de la precisión que ahora tenemos. Entonces, esto es el principio básico de Fuel Injection. Esto es lo que debes tener en mente. Prácticamente, disculpa la repetición, lo vamos a ver en cualquiera de los módulos de las computadoras. Así funcionan los frenos ABS, así funcionan en el principio electrónico las bolsas de aire, el sistema confort, el aire acondicionado, la calefacción, todo lo que tenga que ver con el universo electrónico, así funciona. Una computadora, como está aquí en la gráfica, una lista de sensores a tu lado izquierdo ahorita en la gráfica y una lista de actuadores a tu lado derecho. Esto es lo que tienes que mantener en mente. Bien, con esto concluimos este video de principios básicos de Fuel Injection y nos vemos en la siguiente presentación donde veremos la parte básica de los escáneres que se conoce como diagnóstico. Todos los escáneres hasta ahorita, diciembre de 2023, si son escáner básicos, solamente me van a dar diagnóstico. Solamente. Si son escáner avanzados, me van a dar diagnóstico más reparación. Eso lo conocemos como un escáner avanzado, pero de los primeros, de los intermedios, digamos. Si ya son escáner avanzados de reparación, me van a dar diagnóstico, servicio y reparación. Esas tres condiciones. Entonces, las vamos a ver en los siguientes videos. Te invitamos a que no te despegues, dale like, me gusta, pregúntanos, comparte y cualquier duda, como siempre aquí en Cuauhti, estamos a tus órdenes. A tu servidor, el ingeniero Silvino Hernández, a nombre de todo el equipo Cuauhti, la gente en producción, la gente en ventas, te damos las gracias por estar aquí con nosotros y te invitamos a que participes. Y
No lo olvides, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.